Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal y a esta edición de Historias de Cuarentena. Hoy desde acá, desde la ciudad de Nueva York, donde los números lamentablemente siguen creciendo. Las últimas cifras dadas a conocer por el gobierno local señalan que hasta el momento hay 159.937 casos positivos de coronavirus. También se han recuperado 13.000 pacientes y han fallecido lamentablemente 7.060. Uno de los elementos que más ha causado polémica en la prensa nacional e internacional es el hecho de la decisión que tomó la alcaldía de la ciudad en conjunto con las familias y en algunos casos con el gobierno del estado para dar una sepultura, tal vez, como lo han venido señalando, masivo en uno de los parques del Bronx, se llama Hart Island, y pues ayer fue el primer día que se dio y se presentó, porque los medios de comunicación así lograron informarlo, sobre un entierro masivo de más de 40 cuerpos. Esto obviamente ha generado y ha creado polémica, ya son muchas las personas que están criticando este asunto, pero es la única vía que han conseguido las autoridades para poder cumplir con las exigencias y las necesidades ante la masiva presencia de cadáveres que no pueden ser guardados porque las funerarias y las morgues están a su máxima capacidad. Es que esto está muy triste acá en la ciudad de Nueva York y lo interesante es que tanto la comunidad como el gobierno estatal y el gobierno federal han hecho un refuerzo para que se atienda. En estos momentos es bueno señalarlo que, de acuerdo al Departamento de Bomberos de la ciudad, existe un equipo que está conformado por el Ejército de los Estados Unidos, por la Guardia Nacional, también por la Guardia Aérea Nacional para ejecutar un operativo que tiene como objetivo eh, tratar de buscar y darle atención a las personas que están solas en su casa y que tienen una necesidad médica, así como también la triste tarea de ir a buscar los cadáveres de las personas que están solas en casa. El Departamento de Bomberos ha informado que se han recuperado desde habitaciones o residencias en los 5 condados de la ciudad más de 1.125 personas que han sido y antes trabajando para tratar también de esa persona. Es que es muy duro, pero la gente, la sociedad y el gobierno están haciendo lo mejor que se puede para tratar de hacerle frente a esta pandemia que, de acuerdo a los expertos, todavía no llega al máximo de esa curva que se ha previsto en los modelos que han dado a conocer los expertos. Pero pasando ahora a una nota buena, vamos a darle la bienvenida hoy a Cristal Montañez, gran amiga. Ella es activista por los derechos humanos, por la libertad, filántropa, y ha tenido una serie de experiencias que nos quiere comentar sobre las ayudas humanitarias que ha podido colocar para nuestros hermanos venezolanos. En el área de Colombia, en Cúcuta, y en unos otros programas que ella lleva y que pues nos va a explicar en los momentos que siguen. Bienvenida, Cristal. Gracias, Maribor. Muchísimas gracias por compartir este espacio y permitirme compartir el trabajo que hemos estado haciendo. Cúcuta hasta todo lo que se llama la ruta humanitaria, ¿no? Que es saliendo de Cúcuta, los patios, Pamplonita, todo hasta La Caldera. Y luego te cuento cómo ha estado todo eso. Ha sido una experiencia extraordinaria. Comenzamos a implementar el proyecto en enero del año 2019. Acabamos de terminar en enero del año 2020, de este año. Llegamos a Colombia en agosto del 2018 a hacer una evaluación in situ para reconocer las necesidades y evaluar quién estaba haciendo qué y qué realmente hacía falta. Como es conocimiento de todos, la inseguridad alimentaria es lo más importante que va mano a mano con la salud en este momento de esta tremenda crisis. Comenzamos a gestionar un proyecto que se llama Hope for Venezuelan Refugees,
el proyecto sale del seno de mi club rotario, que se llama Rotary E-Club de Houston. Hicimos alianza con el Club Rotario de Cúcuta. Siempre es bueno crear alianzas y coaliciones para poder expandir el trabajo y poder alcanzar más gente. Sumamente interesante porque estamos apoyados por un donante que se llama Rise Against Hunger. Y pudimos, en la etapa fase 1 y fase 2 del proyecto, alcanzar aproximadamente 450,000 migrantes y repartimos 647,136 alimentos calientes a través de todos los centros de distribución de alimentos que apoyamos en todas las áreas que mencioné. En total fueron 11 centros de distribución en Cúcuta, 7 comunidades en Cúcuta, era otro proyecto en la Comuna 9, 6 albergues, 3 centros de distribución desde los patios hasta Pamplona. Hemos estado trabajando con gente absolutamente extraordinaria, personas colombianas muy humildes, muy dedicadas. Algunas somos organizaciones registradas, otras cuando comenzamos no lo eran. Personas que abrieron las puertas de su casa para atender a sus hermanos venezolanos porque no podían ver el dolor en las calles. Pero te cuento algo, estos contenedores que mandamos a Colombia de Rise Against Hunger, que fueron 46 toneladas, iban destinados a Venezuela originalmente. Y resulta que tuvimos que crear el Hope for Venezuelan Refugees porque, como es conocimiento de todos, a Venezuela no puede entrar ayuda humanitaria si no es a través del régimen. Entonces fue imposible hacer la gestión. Ya habíamos tenido la experiencia anterior, a finales del 2018 hicimos un proyecto en Venezuela sumamente difícil, era con el JM de los Ríos y tuvimos que cambiarlo a otras organizaciones porque, como sabemos, el JM lo militarizaron. Entonces el trabajo en Colombia ha sido un trabajo arduo porque en realidad hace mucha falta más ayuda internacional. En Colombia no se ha declarado una crisis humanitaria, por lo tanto los fondos destinados a este tipo de actividades no están disponibles y los fondos de emergencia se agotan sumamente rápido debido a la gran necesidad que hay. Es importantísimo y me gustaría aprovechar este espacio no solamente de agradecer a todas estas organizaciones con quien hemos trabajado y nos hemos aliado y a los rotarios que nos han apoyado en este proyecto, sino también a la Embajada de Venezuela en Colombia. Porque te voy a decir algo, está bueno de videitos y está bueno de visitas. Necesitamos acción. ¿Cómo es posible que en Cúcuta, donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos que están constantemente yendo y viniendo, porque tenemos una población migratoria bastante compleja, tenemos una población pendular en tránsito con intención de pertenencia, de estadía en Colombia, tenemos una población que vive en hacinamiento, que vive en invasiones, más refugiados, migrantes, caminantes y retornados colombianos. Imagínate la complejidad, el complejo de esta población migrante. No hay... Solo para aclarar, para que la gente nos esté entendiendo, sí. Tu proyecto, tus programas, ¿están vinculados al gobierno interino de Juan Guaidó? No, todo lo contrario. Lo que quiero hacer es un llamado a que haya una atención en Cúcuta de todas estas poblaciones porque ni siquiera consulado hay. Entonces, ¿cómo es posible que esté absolutamente desatendida y que la gente del gobierno interino viaja a Cúcuta constantemente a reunirse con gente importante que viene de Estados Unidos o de diferentes partes, pero no hay acciones concretas? Entonces, en realidad, videitos y likes en páginas y Twitter y Instagram no generan cambios en una sociedad que está llegando a Colombia en un estado de una condición física de malnutrición y de salud que necesita atención inmediata. No podemos esperar ni exigirle al gobierno colombiano que se encargue completamente de las necesidades de los venezolanos. Para eso no es la embajada, para que gestione, que no están gestionando. Desde el principio, cuando hubo el aceptamiento de parte del gobierno de Iván Duque para que Juan Guaidó fuera el presidente interino y todos esos cambios que se produjeron en la misión diplomática de Venezuela en Colombia, ¿tú estableciste contactos con ellos? ¿Hablaste? ¿Estuviste presente en el terreno cuando hubo aquel despliegue de ayuda humanitaria? ¿Tú estabas allí? ¿Hablaste con ellos? No, bueno, muchos de ellos estaban quedando en el hotel donde yo estaba. Yo me vine exactamente unos días antes del, lamentándolo mucho, show político que se realizó.
donde la ayuda humanitaria, por razones que no vamos a discutir en este momento, no pasó, pero mucha de la responsabilidad fue de la parte nuestra por no estar listos para cumplir con ese compromiso. Yo me regresé a Estados Unidos exactamente unos días antes del concierto, pero he estado muy involucrada con todo lo que ha pasado después del concierto. Mira, no importa, yo tengo años trabajando a distancia, entonces no importa donde uno esté para estar involucrado. Lo que hay que tener es la dedicación, la perseverancia y el interés de hacerlo. Se le ha dado seguimiento a muchas de esas cosas que ya ha pasado más de un año. Sin embargo, mi preocupación es hoy, ¿verdad? Mi preocupación es que tenemos una gente que tiene una migración regresiva y que realmente no hay una preparación, un plan de acción de parte de nuestro lado, porque el gobierno de Colombia está haciendo lo que puede hacer bajo la crisis del COVID más la crisis migratoria, que es suficiente. Yo no soy nadie para decir si lo que hace un gobierno extranjero no es suficiente o no. Que se necesita más ayuda y colaboración de los gobiernos locales, absolutamente. De que se necesita articular con las organizaciones internacionales para que atiendan a la población migrante donde se les está aglomerando en espera de ser trasladado a su destino, definitivamente sí. Tenemos casos, te hablo muy específicamente de Pamplona, donde los migrantes se han llevado a un sitio, al Coliseo, donde los baños no funcionan, estamos en medio de una pandemia, donde han tenido que esperar por alimentos, donde los coordinadores de los albergues que se cerraron por ley del gobierno nacional, del gobierno federal, del gobierno local, se entiende por la pandemia, ¿verdad? Tuvieron que activarse y buscar recursos y comida por donde pudieran para preparar comida y mandarlas a través de la policía local para que se le entregaran directamente a los venezolanos que estaban en el Coliseo. De hecho, los policías se apiadaron con mucha compasión y también pidieron prestado las colchonetas y las cobijas, porque en Pamplona hace frío y este es un ambiente donde es extremadamente frío. ¿Dónde está nuestra gente ahí? ¿Dónde está la ayuda del gobierno venezolano? No tenemos una presencia en Bogotá. No abarca todo el país. Esa es mi pregunta. Yo pienso que deberían estar ahí atendiendo a los venezolanos, deberían estar acompañándolos en ese corredor humanitario que se abrió, y cuando llegan a Venezuela ya sabemos lo que está pasando con nuestra gente. Están maltratados, los aglomeran en sitios donde ni siquiera comida se les da y agua 2 veces al día o por 2 horas, no me acuerdo exactamente qué fue lo que leí. Entonces realmente tenemos que ver ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el papel de la diplomacia? El papel de la diplomacia es denunciar por videos y generar decretos y generar denuncias. ¿O es realmente remangarse las mangas y meterse en el barro y ver qué podemos hacer para ayudar a nuestra gente? Porque lo que está pasando va a seguir pasando. Si a los venezolanos los desalojan, no pueden trabajar en el trabajo informal, no pueden darle de comer a sus hijos, se van a regresar a Venezuela. Tristemente se han dado cuenta que es peor estar en su país que lo que estaban pasando en Colombia. Y cuéntame algo, Cristal, ¿te has comunicado en alguna oportunidad con el presidente interino Juan Guaidó o con alguno de sus misioneros o comisionados, todo ese grupo que ha pasado, han cambiado varios nombres allí, que están en Colombia, o al menos los de aquí? Honestamente te voy a decir que no, Maybor, nosotros hemos tratado de mantener nuestro proyecto dentro de lo que son organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales. Hemos tratado de evitar a toda costa que se politice nuestro trabajo. Es un trabajo que se hace con mucho sacrificio. Todos somos voluntarios que dejamos nuestro hogar y nos vamos a Colombia a trabajar, a ayudar, a ver cómo podemos ayudar al que está ayudando, porque eso es lo más importante. ¿Quién está haciendo qué y cómo podemos aumentar su capacidad de ayuda y atender a más gente? Que es lo que hemos estado haciendo con los coordinadores de los centros de distribución de alimentos en Cúcuta, seleccionados para el proyecto, y todas las pequeñas organizaciones y albergues que, gracias a Dios, se acaban de registrar bajo una organización federalmente oficial en Colombia y se llama ahora la Red Humanitaria, y están haciendo muy buen trabajo en lo que es toda esa ruta atendiendo a la gente. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. Esas personas que están en esos centros de distribución son colombianos
que Sí, ayudan, y también hay venezolanos o simplemente son colombianos? la mayoría de los coordinadores en Cúcuta y en Pamplona son colombianos. De hecho, yo diría que todos. Los voluntarios, muchos son venezolanos, otros son colombianos. Muchos son venezolanos que eran caminantes y se les ofreció la oportunidad de quedarse en estos centros, atender a los voluntarios, cocinar, y ahora ya están en estos centros de apoyo, apoyando constantemente, ¿no? ¿Y cómo hacen los inmigrantes para conocer que ustedes están allí para ayudarlos? Los albergues y los centros de distribución de alimento, en lo que es la salida de los patios hasta Pamplona, las personas que van en esa vía hacia Bogotá, hacia Tunja, hacia Ecuador, hay dos vías, pero esta es la vía más transitada. Es una vía donde cuando están abiertos los albergues, salen de Cúcuta y luego caminan aproximadamente 9 horas entre cada albergue hasta que llegan al punto de los Altos. Lamentándolo mucho, hay varios albergues en sitios claves que se han cerrado debido a rechazo de la comunidad por cuestiones de xenofobia, que en este caso, no lo digo como crítica, muchas veces es una reacción natural a una migración, y el país anfitrión no está preparado para recibir esa migración, y los gobiernos locales no tienen lo necesario ni para atender ni para responder a los problemas que se puedan presentar. Entonces yo de verdad me quito el sombrero ante los hermanos colombianos, porque realmente yo he sido testigo del espíritu de generosidad, su dedicación y las peleas que han dado para defender los derechos de sus hermanos venezolanos. Eso es constante y todos los días. Qué interesante. Y cuéntame algo. Bueno, la idea de muchos grupos que están trabajando en ayudas humanitarias, en programas para la diáspora venezolana en el extranjero, tienen una posición ya bastante clara en relación a cómo buscar una salida a la crisis que vive el país, que está secuestrado sin duda alguna por un régimen autoritario criminal que no ha cedido a las solicitudes de diálogo o de salidas pacíficas. ¿Cuál es tu criterio en relación a esto? ¿Qué es lo que tú, o por lo menos lo que proponen o lo que piensas que puede ocurrir? Yo lo que propongo es que primero haya mayor participación ciudadana dentro de las decisiones que se toman en el país, porque en este momento es puramente político, y realmente nosotros, los votantes, el poder originario, el poder soberano que tanto se habla dentro de la Constitución y que tanto se repite, no tenemos ni voz ni voto, porque cuando votamos para algo, o el voto se pierde, o cuando ganamos en algo también se negocia de los dos lados. Entonces yo creo que tiene que haber una mayor participación ciudadana en los núcleos políticos para poder tomar decisiones. Pienso también que la decisión de Estados Unidos, desde el punto de vista de la penetración de las drogas que gestiona el régimen dentro de toda América Latina, que ya eso lo tenemos denunciando añísimos, Maybor, y tú lo sabes. Y aparte de eso, la parte del terrorismo internacional que se maneja desde Venezuela, con las nuevas medidas de Estados Unidos, creo que es sumamente importante que que eso se pueda, un paso para poder tramitar, gestionar y terminar con este problema de terrorismo y de droga. De que vaya a haber una intervención militar, como muchos lo dicen, para luego tener un gobierno de transición, o como lo quieran llamar, porque ya le han cambiado el nombre muchas veces. Comenzamos con que era el cese de la tiranía, y luego se le agregaron muchos otros ingredientes, y la sopa, todos los ingredientes se mezclaron ahí. Yo pienso que hay que estar muy claros. Pienso que nuestros representantes dentro del país, en este momento, pienso yo, por mi experiencia vivida en otros países en plena crisis, no similares y en diferentes continentes, pero total, la violación de los derechos humanos fundamentales es igual en Venezuela, en Pakistán, en cualquier parte. Me gustaría sugerir que nuestra gente se dedique a ver en cada una de sus comunidades donde fueron elegidos, regresen a sus bases, comiencen a organizar a la ciudadanía, y aparte de eso, la ayuden a formar grupos para poder sobrevivir, ya sea a través del cultivo en las tierras, y ya sé que hay muchos que van a decir, bueno, eso lo dijo el difunto.
Pero es que, señores, es una solución en cualquier parte del mundo. Si tenemos una crisis social, económica inducida por un régimen criminal, asesino, narcotraficante y todos los demás apellidos que le queramos poner, ¿por qué no resistimos a eso con acciones claras que empoderen a la población, que la fortalezca? Porque una población con hambre es una población enferma, como lo hemos visto en Venezuela. Una cosa lleva a la otra. Entonces tenemos que regresar a las bases, no solamente cuando queremos votos y hacer campaña política, sino que esa población que esperamos que vote por esas personas, por esos candidatos, tiene que ser empoderada. Estos candidatos tienen que demostrar que realmente están trabajando por el beneficio de su comunidad local, porque realmente los viajes al exterior son extraordinarios, han hecho un trabajo increíble creando alianzas y Estados Unidos ha hecho un trabajo extraordinario en traer una cantidad de apoyo de tantos países, pero ¿qué está pasando en mi país? ¿Qué está pasando? ¿Quién está trabajando dentro del país? El problema es dentro del país. La gente se muere de hambre dentro del país. Ah, no, que no podemos traer ayuda humanitaria. Cultiven la tierra. Enseñen a la gente a crear corporativas locales. No se hace eso en tantos países del mundo. Yo trabajé en Pakistán por 12 años. Le doy gracias a Dios porque la experiencia de Pakistán me ha permitido contribuir en lo que estoy haciendo en Colombia. Yo vi cómo los líderes locales reconocían que su población estaba débil porque tenía hambre y si se enfermaba no había cómo atenderla. ¿Qué hacían los líderes locales? Empoderar a esa población para que pudiera estar sana, para que pudiera trabajar y para que pudiera seguir adelante. Imagínense en nuestro país donde hay una guerra y tenemos a los soldados débiles. No se puede. Hay que generar cambios, no solamente al nivel de videos, como lo repito, porque parece que hay un énfasis muy grande en las redes sociales, que las respeto y las utilizo, pero también tenemos que llevar las cosas a una acción donde pueda haber un impacto que se pueda medir y pueda haber acciones tangibles que lleven a resultados que beneficien a la gente. Cristal, la posición de empoderar la ciudadanía, en el caso de Venezuela, creo que también requiere una formación de esa ciudadanía porque luego de 20 años de destrozo institucional, paralelo al desgaste que se vivía antes de que Hugo Chávez llegara al poder, pues ha generado un vacío en lo que es el concepto colectivo de ciudadanía. ¿Tu organización o las organizaciones aliadas a tu grupo han trabajado o están pensando en cómo ayudar a esa post-chavismo, a una Venezuela donde los ciudadanos sientan y entiendan lo que es ser una persona responsable con sus deberes y sus derechos? No, Mayra, en este momento realmente estamos, el proyecto tiene un enfoque muy puntual. Número uno, que es responder a la inseguridad alimentaria causada por esta crisis compleja, específicamente en Colombia. O sea, queremos asegurarnos que podemos, no diría yo mejorar, pero sí por lo menos influir un poquito, ayudar a los que están ayudando para que nuestra gente cuando llega tenga un plato caliente de comida. Pueda incrementar y mejorar su alimentación para tener más fuerza para esas largas caminatas que tienen por delante. También estamos enfocados un poquito en ayudar a disminuir la xenofobia a través de la activación de la economía local. Nosotros traemos las donaciones de Estados Unidos, ¿verdad? Pero también compramos alimentos locales para complementar el valor nutritivo de la donación que estamos dando y además estimular un poquito a la economía local que está bastante afectada. Y así, de esa manera, los comerciantes digan, ah, wow, los venezolanos, la crisis venezolana nos está generando, vamos a que haya más sensibilidad hacia el migrante, ¿verdad? En este viaje yo llegué de Colombia la primera semana de febrero. Me encontré con un panorama muy distinto a los panoramas que había visto los meses anteriores. ¿En qué sentido? Me tuve en el sentido de que la población que está llegando es una población extremadamente pobre, extremadamente cansada, una población que no tiene nada. A mí me gusta entregar ositos de peluche como un instrumento psicosocial y también para romper el hielo y poder establecer un contacto más íntimo con las personas, ¿verdad? Hablando con los caminantes me gusta hacer siempre la misma pregunta para poder saber más o menos cuál es, primero de dónde vienen, por qué se fueron. Y la respuesta en el viaje en septiembre, en este último viaje fue, no podemos subsistir, nos morimos de hambre.
El 80% no sabía dónde iba. Y hay mucha mala información, porque muchos medios reportan de que se han donado tantos millones de dólares para atender al migrante y al refugiado venezolano en Colombia. La gente en su desesperación comprende otra cosa, comprende de que hay fondos para ellos cuando llegan a Colombia. Y resulta que no es así. Resulta que yo pienso que las organizaciones oficiales o no oficiales que estén recibiendo estos fondos deberían dar un reporte de qué ha pasado. Yo entiendo, por ejemplo, que en Colombia el 80% de las parturientas, de las mujeres atendidas en el hospital de Cúcuta, son venezolanas. Yo visité el hospital, yo visité los pisos pediátricos, la unidad neonatal donada por Rotary, que es extraordinario. La mayoría de los niños en los pisos 3 y 4 son venezolanos. El 80% de los niños que nacen son venezolanos. Todo eso tiene un costo, ¿verdad? El gobierno de Colombia tiene que suplir esos costos y tiene que venir de algún lado, porque estoy segura que dentro del presupuesto nacional no está. También el 40% de los niños en las escuelas son venezolanos. Entonces, eso tiene un costo. Y así como en esas dos áreas, hay muchas áreas que tienen costo. Pero realmente, ¿qué ha pasado con toda esa donación? Yo creo que todos deberíamos saber cómo se han invertido esos fondos. De manera de que la prensa pueda explicar estos fondos se invirtieron de esta forma y que los pobres migrantes que llegan con una mala interpretación de lo que leyeron o entendieron no lleguen exigiendo. En los albergues a mí me gusta tomarme el tiempo de sentarme con la gente, pero esta vez me senté más que todo con los hombres en las habitaciones, porque hay separación mujeres y hombres, hablar con ellos sobre este tema. Señores, tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser agradecidos. Ustedes son los embajadores de Venezuela, mientras van caminando de ciudad en ciudad y de país en país, lamentándolo mucho, otros que han ido delante de ustedes no han representado dignamente a nuestra Venezuela, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Ustedes tienen la gran responsabilidad de cambiar eso. Entonces la gente se te queda viendo así como reaccionando y moviendo la cabeza, como es que en el medio de su desesperación, porque aquí hay desesperación, desesperanza, aquí hay qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con la de mi mujer que está embarazada, con mi bebé que lo carga la abuela y que tienen días caminando de sitio en sitio. Ahí te quería, preguntar, porque es muy difícil, por ejemplo, generar una conciencia crítica o un pensamiento que le permita abarcar todos esos elementos con hambre en el estómago. Muy difícil. Estamos exportando justamente ese tipo de población que no tiene la capacidad por las razones que establecen desde el punto de vista económico, del cansancio, la ausencia de nutrientes en el cuerpo, la comida, etcétera, de pensar, porque también es importante destacar, y esto habrá que tocarlo en alguna otra de los programas que si se llegan a ejecutar no sabemos exactamente, porque a nosotros también nos interesa que las personas que recibieron esas ayudas por parte de varios gobiernos presenten sus cuentas para ver cómo fue que se ejecutaron esas partidas y también ver qué se va a hacer, porque todo este grupo de venezolanos que está saliendo también viene con la formación de un Estado paternalista, del populismo y de ser una carga para el Estado venezolano, porque eso ha sido el elemento del modelo que se ha venido gestando desde hace muchísimo tiempo en Venezuela. Pero pasar a ser una carga pública para el Estado colombiano, allí es donde empiezan a producirse las grandes discusiones y allí es donde también, lamentablemente, por el no manejo de estos asuntos, empiezan a producirse situaciones xenofóbicas como las que hemos escuchado en los últimos días, hasta la alcaldesa de allá de Bogotá, que nos sorprendió con esas declaraciones, porque es un peso desde el punto de vista económico para el Estado colombiano que ya de por sí tenía sus problemas. Entonces, claro, si hubo un flujo de recursos que fueron dedicados a esa área en particular, no sabemos exactamente porque nadie se ha encargado de explicarlo. Tuvimos oportunidad de hablar recientemente con quien era el embajador
del gobierno interino en Colombia, el doctor Humberto Calderón Berti, pero él nos explicaba que en ese momento que él estaba, pues allí se produjeron una serie de eventos que están en estos momentos en manos de las autoridades colombianas, de la Fiscalía. Nadie sabe tampoco qué fue lo que ocurrió allí porque no hay información, no hay vocería que señale algo por el estilo, y muchísimo menos cuentas presentadas para saber exactamente qué fue lo que pasó. Entonces, ese silencio genera dudas y también genera eso lo que tú estás planteando, que es justamente la mal comprensión del concepto para las personas que están huyendo de un régimen criminal, pero que se acercan con una posición y unas aspiraciones que posteriormente se convierten en frustraciones y en más dolor y en más hambre y en más miseria, porque no van a tener respuesta, porque nadie les está hablando. Pues. Claro. Y otra cosa que es sumamente importante es una evaluación de los convenios internacionales suscritos por todas las naciones afectadas por esta migración. Porque realmente hay convenios internacionales que hablan específicamente de la defensa de los derechos humanos y el bienestar de los migrantes y los refugiados. Creo que hay que hacer un poquito más de presión para que se consideren todas esas cláusulas, todos esos artículos, porque realmente en el papel no hacen nada, Maybor. Te voy a decir. O sea, aquí hace falta muchísima más acción articulada, teniendo en consideración no solamente el protocolo, la diplomacia y la burocracia de las organizaciones, sino el beneficio de la gente, que en las condiciones que está ni pensar puede. Ellos están en un modo de sobrevivencia y a mí me da muchísimo dolor ver a nuestra gente en esas condiciones. Ver a los niños que tienen la mirada perdida. Yo te voy a contar una anécdota que eso sí me movió el piso. Estoy montada en un albergue en La Caldera que se cerró. La comunidad no quiso que siguiera el albergue. Punto clave, porque de La Caldera ahora a Berlín, ¿verdad? Cuando estaba abierto el albergue de Berlín, porque está cerrado por la crisis, por la pandemia del COVID-19. Son de 18 a 20 horas caminando. Te podrás imaginar quién aguanta eso. Nadie, ¿verdad? Estamos en ese albergue, hay mucho frío en La Caldera. Estaba lloviendo y estaba llegando la gente, porque es la hora que la gente llega, calculan más o menos, en todos los albergues le dicen, se van a ir a esta hora y van a caminar tanto tiempo para llegar antes de que los agarre la noche. Las carreteras son sumamente angostas y sumamente oscuras, sumamente peligrosas. Comienza a llegar la gente, pero llega una señora con su mamá, con un bebé en brazos y con 4 niños. Sola, no había ningún hombre. Yo le digo, señora, deme el niño. ¿Usted tiene un cambio de ropa para el niño? Y la señora me ve, pero con una mirada lánguida, no, como que si ella no tuviera existencia, emparramada toda. Ella me pone la mano en el hombro y me dice, mija, no te preocupes, él lo que está es sudado. O sea, ella no se había dado cuenta que ella venía de pasar por un palo de agua tremendo, donde hay un frío impresionante y donde ella, su mamá, los niños y el bebecito chiquitico, yo en ese momento tenía un nieto de esa edad, yo dije, este bebé le va a dar neumonía, pulmonía, cualquier cosa, bronquitis le puede dar. Y la mamá, en el estado de estrés y desesperanza, ella no se había dado cuenta. Dice, él está sudado, no te preocupes. Eso me movió el piso muchísimo porque es una negación de la realidad. No puede ser. Esa es mi gente. Esos son mis venezolanos. Y que hayamos llegado a esta condición y que además tengamos a otros países sirviendo como anfitriones de nuestra gente. Y gente que para mí son ángeles vestidos humanos, yo te lo juro. La gente de los albergues con los que yo he estado trabajando por tanto tiempo, representando el proyecto que tenemos, para mí son ángeles, porque no es posible que tú abras la puerta de tu casa donde tú vives con tu familia, y decidas que tú no puedes ver sufrir a tus hermanos venezolanos y por los últimos 3 años estés preparando 250, 300 comidas al día, todo el santo día con voluntarios, entregando estos alimentos y además abriendo las puertas de tu casa para que usen tu baño, usen las áreas comunes para dormir, dándole al ojo a 100 personas, una al lado de la otra, pero por lo menos protegidas del frío. O sea, para mí eso no tiene valor, eso no tiene precio. Por eso mi agradecimiento tan grande a toda esta gente, que son muchas, que están colaborando, ayudando a sus hermanos, de verdad.
muy maravilloso. Y cuéntame cuáles son los proyectos a futuros que tienes con la Fundación para los venezolanos en Cúcuta y toda la zona de la frontera. Mira, en este momento a través de Rotary estamos coordinando acciones con las organizaciones locales y con los albergues para responder a la emergencia que está en este momento. Como te digo, nosotros estamos respondiendo a emergencia y realmente no tenemos una estructura corto, mediano, prioridad que hay que responder. En este momento los venezolanos siguen regresando a Venezuela caminando porque no saben qué otra cosa hacer. Cuando llegan a Venezuela, muchos están regresando nuevamente de donde venían. Y otros que ven que en Cúcuta no pueden sobrevivir, porque en Cúcuta ahorita está paralizada por la pandemia. Sin embargo, hay gente en la parada, mucha gente en la parada que no debería estar. Entonces han seguido caminando. A esa gente hay que atenderla. Imagínate, los albergues están cerrados. No se pueden abrir los albergues porque entonces llega la policía, porque están violando las órdenes del gobierno nacional y también del gobierno local. Y hay que tener respeto en un país extranjero, correcto. Pero la gente sigue caminando y en este momento lo que se está haciendo es comprando cajas para comida de cartón con su tapita, desechable, con vasos y cucharitas desechables y se les está preparando comida. En algunos sitios se les entrega. La gente preparada con su equipo de protección, ¿no? Para evitar cualquier propagar el virus, respetando todas las normativas locales y de salud. Y en otros sitios se están dejando en mesitas en plena carretera, donde están los albergues, porque ya que no pueden albergar, están dejando la comida para que sus hermanos venezolanos pasen y se lleven algo de comer. Entonces, estamos ahorita en este momento tratando de procurar esas donaciones. También, por otro lado, se está tratando de procurar bolsas de comida. Fíjate el problema tan grave. El venezolano local que tiene sentido de estadía, de quedarse, quiere quedarse en Colombia, que ha estado trabajando en el mercado informal, ahora no puede vender en la calle. Pero esa persona que vendía café o vendía chupetas o vendía cualquier producto, le daba suficiente para pagar una habitación que comparte con otros en un cubículo, ¿verdad? Y quizás algo de comida, o si no, iba a los comedores, que la mayoría están cerrados. Los albergues es para otra población y esa gente no tiene que comer. Entonces estamos identificándolos a través de una base de datos. La gente se ha ido inscribiendo, la gente localmente, sobre todo en Pamplona, y se están donantes están donando bolsas de alimento con la cesta básica mínima para 2 semanas para familias de 4 personas. Y se están entregando de acuerdo a esa base de datos que se ha ido identificando y que se ha ido acumulando en estos días. Estamos hablando de la última semana. Estamos tratando de responder a esa emergencia alimentaria, por lo menos para que la gente tenga que comer. Muy importante y que hay que considerar y no se pueden dejar afuera son los pobres históricos colombianos que en este momento, por la tragedia del COVID, la pandemia del COVID, también están en una situación crítica, y el colombiano retornado más el colombiano vulnerable local. También estamos considerando estas poblaciones dentro de esa distribución de alimentos porque es absolutamente necesario también ayudar a esta población. No podemos decir vamos a ayudar a los venezolanos nada más porque perdieron el trabajo. ¿Y qué pasa con los colombianos? Estamos en Colombia, estamos en su ciudad, en este caso de Pamplona, entonces tenemos que también ser responsables y ayudar a la población local. Bueno, ya ustedes escucharon a Cristal Montañez, una activista entregada por completo a unos programas maravillosos de atención a los inmigrantes. Escucharon cómo trabaja con grupos de ciudadanos colombianos que han visto en estos proyectos una enorme oportunidad de dar amor al prójimo y de atender sus necesidades. La verdad es que cuando uno escucha a Cristal y nosotros conocemos su trayectoria, no nos queda otra sino agradecer al universo por haberla puesto, porque ella dice que los ángeles están allá en Colombia. Yo creo que todos estos son ángeles que están trabajando por nuestra diáspora venezolana, por nuestros grupos que están en una condición de extrema fragilidad, de vulnerabilidad y que requieren una mano amiga. Queremos darle las gracias por haber compartido estas informaciones que estoy segura le llegarán a quienes tienen que llegarle. Muchísimas gracias, Cristal. Gracias a ti, Maybor. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir las experiencias.
siempre estamos abiertos de verdad. Así es que, Ah, bueno, hay que estar pendiente, les vamos a hacer por las redes sociales, le vamos a mandar información de los programas y proyectos de Cristal y de su fundación. Por ahora, pues, les recordamos que este programa va a estar completo en nuestro canal de YouTube y aquellos que no se han suscrito, háganlo. Es muy importante para nosotros, para generar contenido, que se suscriban a nuestro canal y si les gustó, todos los comentarios que nos puedan dejar y también like y activen sus notificaciones, ¿ok? Así que hasta la próxima y mil gracias por estar con nosotros. gracias.